compañeras de la agrupación juvenil anticapitalista de distintas escuelas y universidades de acá del centro del país. La idea es que sea un curso básico, accesible y que, bueno, tenga, digamos, un periodo de intercambio, ¿no?, que esperamos pueda ser al final, porque vamos a tener 3 puntos, digamos, de 20 minutos cada uno más o menos, aunque bueno, pueden interrumpir en el momento que quieran para preguntar algo, aunque bueno, el punto, digamos, de poder intercambiar más nuestras ideas, la idea es que sea al final. Esta es la primera sesión y la segunda y última es el día sábado a la 1 de la tarde, para que por si les interesa seguir puedan invitar también a más gente. Y en ese sentido, bueno, pues la sesión de hoy hace a cuáles son los fundamentos del marxismo, de dónde viene, de dónde proviene esta teoría y práctica que busca transformar la realidad, y la idea es un poco explicarlo a través del pequeño texto que no sé si pudieron leer, que era la recomendación para esta sesión de 3 cuartillas, que era 3 partes fundadoras del marxismo, que es de Lenin. Si no lo pudieron leer, no se preocupen, no es necesario haberlo leído, pero bueno, les iba a dar una idea de cómo iba a estar tratado esto. El texto se divide justo 3 partes, que es la economía, la filosofía y la política, de donde abreva el marxismo para poder sustentarse, ¿no?, que es la economía política de David Ricardo y Adam Smith, la filosofía, las 2 vertientes filosóficas, que es el materialismo contemplativo y el idealismo alemán, y por último el socialismo utópico de los pensadores franceses, que salen o surgen posteriores a la Revolución Francesa, y con eso también de su ulterior degeneración, ¿no? Digamos, el texto de Lenin está ordenado como yo lo mencioné. Nosotros vamos a alterar un poco el orden y vamos a empezar justamente con los pensadores utópicos, digamos que es la parte que voy a dar yo, la compañera Jocelyn va a dar la parte de filosofía y el compañero Farid va a cerrar con la parte de economía. Antes de empezar me gustaría preguntar si alguno tiene idea de qué es el socialismo utópico, han escuchado hablar de eso, conocen a alguno de sus pensadores. Lo que sea es bueno, cualquiera puede responder, no importa, la idea es eso, que vayamos aclarando dudas. A ver, Miquel. Pues el socialismo utópico es la forma de cambiar la realidad por medidas, ideas que no fueron llegando. Uno es Bourdieu, Owen, que Owen fue el principal autor del proyecto New Lamarck, que es este proyecto de que todo hombre puede seguir trabajando en una comunidad como que utópica, que nunca se logró establecer un fin a largo. Sí, en parte Owen es uno de los principales pensadores del socialismo utópico, eso es cierto. No sé si alguien más quiere decir algo, si tienen idea de alguna otra cosa, pero sí, efectivamente lo que dijo Miquel es cierto. Pero no. Pues miren, sí, en particular, digamos, ¿qué es el socialismo utópico y por qué es utópico, ¿no? Digamos, vamos a partir de explicar de dónde viene la utopicidad de esto, por qué es socialista y quiénes son sus principales exponentes, ¿no? Digamos, si ustedes quieren profundizar sobre esto, hay un texto que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico de Engels, que vamos a ocupar hoy también un poco para la explicación, no lo tenían que leer, y es bueno, esto es, digamos, parte de una de las bases más importantes del marxismo. Engels, aunque hay muchos más, se basa en 3 principales idearios de esta vertiente. Uno es Saint-Simon, que vive la Revolución Francesa con apenas 30 años. El otro es Charles Fourier, que es posterior a Saint-Simon, igual francés. Y el último es Robert Owen, que es inglés. Ya más bien él ya vive el proceso de la revolución industrial
y tiene otro tipo de ideas. Hay algunos otros como Babeuf, pero bueno, no nos vamos a detener hoy en eso, para que extenderse, pues bueno, pueden consultar otros textos. En particular, digamos, el socialismo utópico parte no de la idea aún de lo que hoy conocemos como socialismo, que es la lucha de clases, el proletariado, las relaciones de producción. Eso aún no lo tiene contemplado siquiera, no existe en el panorama de los socialistas utópicos. Y digamos, parten de ser críticos de la realidad que se vive, de la desigualdad, ¿no? O sea, ellos viven en su mayoría la decadencia del estado de la razón, que es lo que instala la Revolución Francesa. Este estado de la razón es el que rompe en primera instancia con las medidas religiosas, intenta romper con el oscurantismo, es la idea liberal del Estado, la democracia burguesa como la conocemos hoy, parte del lema libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Ellos son críticos de la Revolución Francesa, y Saint-Simon particularmente lo que viene a hacer es a identificar que la Revolución Francesa es un relato histórico de la clase que logra tomar el poder en ese momento, que es la burguesía, ¿no? Saint-Simon lo que dice es que, a diferencia del relato que se cuenta, que es que el tercer estado, digamos, ¿qué es el tercer estado de la Revolución Francesa? Pues los burgueses, los trabajadores, los comerciantes, los pequeños productores, todos los que no eran clero y nobleza, ¿no? Ese es el relato, digamos, que el tercer estado lo que hace es luchar en conjunto por sus reivindicaciones, evitar que la guía espiritual de la sociedad la tenga todavía el sector de ociosos, como él los llamaba, que son, digamos, eso, la nobleza y el clero, y que en ese sentido haya un sentido de igualdad. Aún, como podrán ver, las diferencias entre las clases no estaban claras. En ese sentido, Saint-Simon lo que plantea es que para la transformación de la sociedad no hay un plan claro, sino que solamente tiene que haber ¿quién tiene que gobernar y dirigir la sociedad? Diría Saint-Simon. Para él dice que la ciencia y la industria, en una mezcla mística y religiosa, también un nuevo cristianismo, donde sean los sabios académicos y los burgueses activos los que tengan que, junto con los comerciantes y banqueros, los que tengan que conducir la sociedad. El tipo lo que permite hacer en primer lugar es entender por eso sí es socialista, que no solamente basta con el ideario político, sino que hay que entender la relación que hay entre política y economía. Esto es muy importante porque va a empezar a configurar después el pensamiento, de gente posterior a él. ¿Qué quiere decir, esto para Saint-Simon? Para Saint-Simon el correlato era que no bastaba con haber transformado la sociedad, no bastaba con que un sector del tercer estado, en este caso la burguesía, hubiera tomado el poder, sino que tendrían que estar al servicio de todos. Él ya en un sentido lo que planteaba, o lo que intentaba plantear, era la idea de que quien administrara el Estado tenía que hacer eso, administrar solamente la vida pública y no gobernar. En un sentido era ya una idea que Engels después retomará en esta famosa idea de la extinción del Estado, para decir que el Estado tenía que abolirse. Es una idea que para 1802 existía y que se popularizó entre los sectores, más radicales que le siguieron a la Revolución Francesa. Pero en realidad el mayor aporte de él está en ubicar que la lucha, de la Revolución Francesa no fue solamente entre los ociosos y el sector que trabajaba, sino que se da cuenta, que dentro de los que trabajan hay un sector de desposeídos, que son todos los que les digo, una pequeña e incipiente clase obrera que aún no existe masivamente como ahora, los comerciantes, los artesanos, los campesinos, que finalmente son los que no obtienen ningún beneficio de la revolución en ese momento, ¿no? Es decir, ubica que hay una lucha de clases entre los sectores que toman el poder del Estado y quienes conducen también y son parte de la revolución. Para él, hay no solamente que entender que había una lucha contra la iglesia y el oscurantismo clerical, sino que también había una lucha encarnizada por el control, de la riqueza social.
En este momento, por ejemplo, Engels plantea que la nueva sociedad, el nuevo estado de la razón, el nuevo estado libre, lo único que liberó fue a la pequeña burguesía y a los pequeños productores de quedarse sin propiedad. Es decir, su libertad era de perderlo todo. Porque la burguesía lo que hace, digamos, y lo que se plantea es estafar al Estado. Es decir, cuando toma el poder, lo que hace es vender las tierras que requisa en precios exorbitantes, ¿no?, al clero, a la nobleza y al mismo Estado, para que mantengan y sustenten su poder mientras ellos se enriquecen de esto. Sin embargo, digamos, lo que plantea Saint-Simon no tiene aún una base material para ser realizable. Aunque era crítico de la decadencia de la sociedad burguesa, de los nuevos vicios que antes eran privados y que ahora son públicos, de donde el comercio dejaba de ser una actividad cultural y empezaba para él, en su definición, ser una manera de estafa, aún no había una manera de barrer con eso de tajo. Él opinaba que era una cuestión que un día iba a pasar, mientras uno luchara por un mundo mejor. Y en este sentido es muy importante, que es algo que ya mencioné, pero que tengamos claros. Para Saint-Simon no eran los trabajadores, no eran los desposeídos, sino era una burguesía ilustrada la que iba a tener que dominar el Estado y la transformación social. Es decir, sí era socialista, pero era profundamente burgués en su ideología. Él es el más importante de estos pensadores porque sus ideas económicas, más no prácticas, van a estar prácticamente también en Fourier y en Robert Owen. Ahora, digamos, dando paso al siguiente, que es Fourier, él ya es un crítico, digamos, de la sociedad burguesa y de la burguesía. Él ya identifica, digamos, que hay clases sociales antagónicas, ¿no? Que el paso de la sociedad feudal a la sociedad capitalista plantea de nuevo una lucha de clases. Sin embargo, digamos, aún tampoco plantea un camino por el cual avanzar hacia el socialismo. Lo que él dice es que hay un proyecto ideológico de la burguesía que nos plantea como todos. O sea, si ustedes se dan cuenta, libertad, igualdad y fraternidad a nadie le suena mal. O sea, yo creo que cualquiera de ustedes diría, pues está chido tener libertad, igualdad y fraternidad. Lo que pasa es que para la burguesía eso no era un proyecto para todo el mundo, era un proyecto para los burgueses, para los ricos, para los que iban a poseer los medios de producción, para los que iba a haber libertad económica, libertad de mercado, competencia, y había libertad de vender tu fuerza de trabajo a ellos, pero nunca había libertad ni igualdad frente a ellos en lo económico y en lo social. Digamos, Engels dice de Fourier que no solo es un crítico, ¿no?, sino que su espíritu jovial lo hace un gran satírico, pero, digamos, esta sátira lo lleva siempre a o a tener posiciones mucho más radicales que sus contemporáneos o coetáneos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Fourier es el primero que entiende y el primero que plantea, aún antes que Flora Tristán y que Engels, que la manera de medir el barómetro natural para poder decir que hay una sociedad libre o emancipada es la cantidad de libertad que tienen las mujeres en la sociedad. Es decir, él le da un valor particular y especial a la relación social que tiene cada uno de los sexos, así sexos, todavía no había teoría de género ni nada por el estilo, en la sociedad, lo cual eleva la discusión, digamos, a un punto en el que nadie la había llevado. Es decir, la lucha de los sectores oprimidos no solamente es en abstracto, sino que dentro de los sectores oprimidos hay sectores aún más oprimidos, por los cuales también es importante luchar y seguir sus reivindicaciones. Para él, digamos, hay una integración importantísima, que es algo que no podemos omitir, que después es algo que va a desarrollar más esta Jocelyn, que es que él integra ya por fin la dialéctica a su método de análisis de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tiene una frase brutal, que yo creo que es la más profunda, aunque es cortísima, que es que de la pobreza brota la misma abundancia. ¿Qué quiere decir? Que mientras para unos hay riqueza, para otros, digamos, la acumulación de la riqueza de algunos implica la explotación y la miseria para cientos de miles. Es decir, entiende que hay contradicciones profundas en la sociedad y que no solamente es una idea abstracta, ¿no?, de dónde viene la riqueza, ni un derecho divino ni natural a través del esfuerzo o el trabajo incluso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ellos dos vienen, digamos, de un idealismo francés que no aún ve la revolución industrial en Francia al menos,
y que son producto de su época. Es decir, tenemos que entender que ellos aún no veían en el proletariado un sujeto revolucionario. No existía el sujeto revolucionario como para Marx y Engels va a existir después. Digamos, cosa diferente pasa con Robert Owen, que es un inglés. De hecho es un hombre de negocios, un administrador rico, podríamos decir que viene de una familia adinerada y acaudalada de Escocia. Efectivamente, como decía Mikkel, dirige la fábrica New Lanark, que es una fábrica de hilos en Escocia. Y el tipo ya vive, digamos, mientras en Francia se empieza a consolidar el Estado naciente después de la Revolución Francesa, ya una vez dado el golpe de Napoleón Bonaparte. En Inglaterra lo que pasa es una revolución profunda, si quieren tranquila aún, que no tiene consigo un desencadenamiento de la lucha de clases al interior de Inglaterra, pero lo que sí tiene es la transformación radical de las relaciones de producción y el desarrollo de los medios de producción es a través de la revolución industrial. Entonces, Robert Owen lo que sí ya empieza a identificar es un sujeto que dentro de la producción tiene un papel crucial para poder desarrollar una política distinta. Entonces, y él lo que identifica en ese sentido es que los obreros tienen la posibilidad de construir algo distinto. Aún no sabe qué y aún no sabe cómo. Digamos, pero él lo que hace es llevar al terreno práctico durante 29 años un intento de una nueva sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, él empezó en esta pequeña fábrica en Escocia. Lo que hacía era, primero era de 500 trabajadores y daba jornales mucho más altos relativamente, pues era un patrón bueno, entre comillas, a sus trabajadores. Los reunía en una comunidad alrededor de la fábrica. Esa es una idea que después van a retomar los capitalistas en general para generar esta cosa de los clústeres, que son cosas que ahora son aborrecibles, que son ciudades fábrica, ¿no? Inhumanas. Ya digamos, él lo hacía con un fin de que la gente que trabajaba en la fábrica también tuviera una vida social fuera de ella, donde a diferencia de las otras fábricas donde se trabajaba de 12, 14, 16 horas, en esta fábrica se trabajaba 10 horas y media, ¿no? Era una conquista para la época. No había jornada de 8 horas, ¿no? Nunca había nadie planteado eso, no había lucha organizada por ello. Y aparte había una relación donde, digamos, los dueños o administradores de la fábrica ponían centros educativos para los hijos de los obreros, es decir, ahí se crean los parvulitos, ¿no? Lo que hoy es el kinder, ¿no? El preescolar, el maternal, todo eso, se crea ahí como una idea. Y que es tangible, ¿no? Los niños eran enviados a la escuela desde los 2 años. O sea, la historia cuenta que era tan, la gente vivía tan bien, o es lo que se dice, que a los niños costaba trabajo sacarlos de la escuela para regresarlos a la casa, porque había un trato humano para todos ellos, ¿no? E incluso, imagínense esto en la época, ahora suena escandaloso, pero en 1800, cuando no había conquista de ningún derecho, era aún más revolucionario en ese sentido, que es que aun cuando hubo crisis algodonera durante algunos meses, en la década de 1810, hasta antes de 1820, la fábrica tuvo que cerrar, y sin embargo los obreros no dejaron de recibir su jornal entero. Es decir, siguieron recibiendo su salario íntegro a pesar de que no hubiera trabajo y hubiera crisis en la fábrica, lo cual hoy día puede ser retomado para decir que cuando una fábrica quiebra, no es cierto, no ha quebrado. Lo que ha pasado es que los patrones no quieren, o los burgueses no quieren atentar contra sus ganancias porque, pues bueno, claramente a ellos no les interesa el bienestar de las grandes mayorías. Digamos, este proyecto después de 29 años termina, fracasa. Robert Owen se da cuenta de que lo que hizo es bueno, pero que aún hay cosas que no han cambiado las relaciones de producción, y él críticamente se dice a sí mismo: aquellos hombres, a pesar de ser tratados humanamente, eran mis esclavos. Es decir, él acepta que el trabajo asalariado es un tipo de esclavitud moderna. Eso es profundamente radical, y de lo que también Engels y Marx van a brevar para crear su teoría, digamos, del trabajo, de las relaciones de producción. Y en ese sentido, él se cuestiona aquella población, digamos, la fábrica acaba con 2.500 almas, y él se cuestiona que aquella producción de apenas 2.500 personas suma la riqueza real que apenas hace medio siglo, o sea, hace 50 años atrás,
hubiera requerido el trabajo de 600.000 hombres. Eso es radical. 2.500 personas pudieron, con los avances tecnológicos, producir la riqueza de lo que antes tardaban 600.000 hombres en producir. La cantidad de la riqueza es abismal. Es por eso que él empieza a plantear algo ya que es nuevo para su época, que es cómo se organizaría una sociedad comunista. Él plantea que hay que generar una especie de banco muy parecido a lo que Proudhon plantearía 40, 50 años después, donde administrar la riqueza de la sociedad no se enriqueciera del dinero de la gente, y que eso fuera solo el primer paso para construir un tipo de sociedad distinto. Él aún no sabía cómo iba a ser y nunca planteó cómo iba a ser, pero lo que sí sabía es que tenía que tener relación con la clase obrera para poder tener esta transformación. Digamos, para ir cerrando, lo que es muy importante de estos tres, como se podrán ir dando cuenta, es que no tienen ningún plan real para la transformación social. De hecho, Marx y Engels lo que dicen es que entre más precisos eran sus planes, más idealistas y mentirosos eran. ¿Por qué? Porque para ellos no existía en ningún momento, para ellos la producción, es decir, el trabajo, era solamente una cosa cultural agregada a la sociedad, algo secundario de lo que atender, y para ellos todo era un problema de ideas, de pensamiento, de cómo elevaban el pensamiento de la humanidad en general a una sociedad más igualitaria. Y ahí es donde Marx y Engels entran y crean el materialismo, la dialéctica materialista, el método del materialismo histórico, y también, digamos, su crítica a la economía política de hasta ese entonces. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Saint-Simon, Owen y Fourier eran malos? Pues no, en realidad, como les decía, eran producto de su época. No había una clase obrera desarrollada, no existía ningún medio de producción que les dijera que por ahí iba, no entendían cómo se generaba la riqueza, y por ende Engels, por ejemplo, lo que discute es que estas ideas no pudieron ser ni antes ni después, sino que la idea del socialismo científico, o lo que hoy conocemos como marxismo, solamente existe en tanto se entiende que hay una clase obrera que tiene que tener un programa de acción de independencia política frente a otras clases como la son la burguesía, que es una definición que Marx no trabaja como tal, pero que es muy importante y muy interesante para entenderla después. La independencia política quiere decir que la clase obrera tiene que generar sus propios espacios organizativos, sus propias acciones de masas, sus propias propuestas políticas que representen su interés, y con ello acaudillar a otras clases que hoy se podrían llamar subalternas o desposeídas, para poder avanzar en un proyecto de una sociedad mejor. Es decir, los socialistas utópicos, en el fondo, tenían un proyecto de socialismo burgués, podríamos llamarlo, porque todo lo que no abreva, digamos, hoy lo sabemos desde la dialéctica materialista, la conciencia de clase, abreva la conciencia y a la hegemonía burguesa, ¿no? Eso es muy importante para entender estas definiciones. Y entonces el socialismo científico no es sino, en concreto, la materialización, digamos, y el avance de estas ideas con digamos, el proyecto filosófico y económico del que también después se nutrirán Marx y Engels, ¿no? Pero bueno, para eso le doy paso a Jocelyn. La parte que yo voy a explicar tiene que ver más con de qué corrientes filosóficas es que abreva la filosofía de Marx y el materialismo histórico, y de dónde parte. En general, más allá de que Marx leyó a muchos filósofos y tal, pero las dos grandes vertientes de las cuales saca conclusiones e intenta hacer una síntesis para después desarrollar el materialismo histórico es, por un lado, el materialismo de Feuerbach y los materialistas contemplativos, y por otro lado el idealismo alemán con Hegel. En primera, explicar que el materialismo en general surge como una forma de contraposición a justamente el idealismo no solo alemán, sino el idealismo filosófico en general, dado que el idealismo lo que sostenía surge como una corriente filosófica en la que no se daban salidas a problemas de la realidad, sino que más bien eran un cierto desarrollo de ideas metafísicas que no incidían hasta el final en la realidad, y que a lo que se abocaban era a la defensa de ideas metafísicas y religiosas, ¿no? O sea, toda esta idea de el Estado moderno, conforme se instauró en términos más de
del pensamiento, de la ideología, se tomaban o se conformaron a la par de que el idealismo alemán comenzó a conformarse como una corriente filosófica que cobró esas dimensiones de importancia. Ahora, entonces, el materialismo en general surge como contraposición a esa ideología. Ahora, el materialismo de Feuerbach y el materialismo de Marx tienen dos vertientes distintas, ¿no? Primero, Marx surge como un claro estudioso de las ideas de Feuerbach y después termina rompiendo por las conclusiones a lo que la filosofía de Feuerbach llevaba en la práctica política. En primera, decir que para Feuerbach el materialismo se fundaba, o para él era importante en términos de entender que el conocimiento se daba a través de la relación que había entre el sujeto y el objeto. Ahora, aquí viene la primera crítica importante de Marx, porque lo que dice es que el materialismo anterior a la elaboración de su teoría, incluido el de Feuerbach, lo que pasaba era que veía al objeto únicamente como un objeto de contemplación o como un concepto abstracto, y no veía la subjetividad que podía tener este objeto en la relación que había entre sujeto y objeto. Esto lo explico. Tenemos por un lado el objeto y tenemos por un lado el sujeto, ¿no? Para Feuerbach, el sujeto conocía al objeto y esa era la creación de la filosofía materialista. Para Marx, Marx dice que el sujeto pone al objeto en la realidad, ¿no? Esto es una parte muy importante porque lo que va a derivar no solamente epistemológicamente sino prácticamente en la teoría de Feuerbach es que para Feuerbach la actividad por excelencia del humano era la de teorizar y no una práctica política, ¿no? O sea, tiene consecuencias en su concepción política que va a desarrollar después. Otro de los puntos importantes es el tema del sujeto que estudia Feuerbach. En primera, Marx hace una crítica porque dice que Feuerbach parte justamente de un sujeto aislado o ahistórico en el que no termina por concebir cuál es la construcción o qué es lo que hace a ese sujeto ser sujeto. Lo que nos podría derivar a decir que es un sujeto dado, que está puesto en el mundo y está determinado así una vez y para siempre, ¿no? Lo que dice Marx es que el estudio que Feuerbach está haciendo del sujeto autoenajenado refiere a un sujeto histórico y preciso de un desarrollo específico de la sociedad, político, económico, social, ¿no? Entonces, la consecuencia para Marx de ese análisis, a diferencia de lo de Feuerbach, es que el sujeto entonces no está determinado y hay una posibilidad de que el sujeto pueda transformarse. Eso combinado con la primer parte, que es que los objetos tampoco están dados y entonces solo son sujetos de conocimiento, sino que son objetos que el sujeto pone en el mundo, combinado con otra parte de que el sujeto es un sujeto histórico, puede generar el creer desde la epistemología y desde la filosofía que entonces el mundo se puede transformar y puede ser transformado por el hombre. Ahora, la parte de la enajenación y de la autoenajenación del sujeto, para Marx era muy importante porque eso es lo que hace que desarrolle toda su teoría acerca del trabajo asalariado, trabajo enajenado y la propiedad privada, la combinación que hay de estos tres. Esta parte es un poquito compleja y bueno, no en vano hace todo un libro que es justamente los manuscritos económico-filosóficos del 44, pero en general lo que toma como producto de toda esta teoría acerca del trabajo enajenado es que al sujeto, en un momento en el que los medios de producción, es decir, las fábricas, las formas, o sea, todo lo material con lo que se produce y el productor son separados, producto de la propiedad privada, al sujeto lo que se le quita es la posibilidad de reflejarse en su trabajo. ¿Esto por qué? Porque es un segundo sujeto o un otro el que se queda con ese trabajo y las ganancias de ese trabajo. Hasta aquí me van, es que veo sus caritas así como... Son muchos conceptos, pero juro que todo va a tener coherencia al final. Pero bueno, la decisión de los medios de producción con sus productores lo que genera es que el sujeto productor, que es el trabajador, no se ve reflejado en su trabajo.
y entonces se enajena del proceso productivo y del producto de ese proceso productivo. Es decir, el momento en el que trabaja y el producto de ese trabajo. O sea, un obrero, cualquiera, no sé, de la industria automotriz, no se ve reflejado ni en el proceso de su trabajo en el que construye ese auto, ni se ve reflejado en el auto mismo. Es una expresión diferente a lo que eran, por ejemplo, los artesanos o los talleres más pequeños, porque ellos veían concretamente cuál era el producto de su trabajo, ¿no? Entonces esa parte se le quita, no solamente se le quita la posibilidad de reflejarse en su actividad productiva y en el producto, sino que se enajena consigo mismo. No se reconoce a sí mismo como sujeto y se le quita la única posibilidad de afirmarse como sujeto, que es a través de la actividad. Marx dice que la forma en cómo el sujeto se siente como un sujeto genérico es a través de la actividad humana. Entonces, si se le quita esa posibilidad, porque ya no es una forma de realización, sino el fin más bien el medio para el fin, que es producir para un otro, se le quita la posibilidad de reconocerse consigo mismo, y no solo eso, sino que se enajena de un otro, que después podemos profundizar acerca de la enajenación, autoenajenación, y esto qué conclusiones puede tener para la organización política de la clase trabajadora, ¿no? Que es un proceso mucho más complejo, que tiene que ver con la conciencia. Pero bueno, hasta ahí más o menos, ¿sí? ¿Okay? Más bien, me voy explicando. Ahora, con esto, para concluir acerca de lo que Marx saca de Feuerbach, lo que trata de explicar Marx es que, en primera, la actividad por la cual se reafirma el sujeto no es la actividad teórica, como lo afirmaba Feuerbach, sino la actividad práctica. Ahora, esa actividad no es de manera consciente porque es un proceso enajenado, ¿no? Que era lo que explicaba a través del trabajo asalariado, enajenado y propiedad privada. Y la última es que el sujeto entonces tiene la capacidad de transformar ese mundo de manera consciente, ¿no? O sea, la posibilidad, justo a diferencia de los socialistas utópicos, un método por el cual se puede transformar la realidad, ¿no? Que es una de las conclusiones más fuertes que justo saca Marx, es esta tesis 11, no sé si alguno ha leído las tesis sobre Feuerbach, pero en la tesis 11, donde afirma que los filósofos se han dedicado únicamente a entender el mundo y no a transformarlo. Ahora, esto no hay que confundirlo con que entonces Marx abandona la teoría y dice, ay, la teoría es cualquier cosa y entonces lo chido es la práctica política, sino la síntesis que intenta hacer entre la teoría y la práctica para derivar a un concepto que es la praxis revolucionaria, ¿no? Que es a través de la teoría, para reflexionar acerca de la transformación del mundo, poder transformarlo de manera real y radical, ¿no? Eso por un lado, por lo de Feuerbach. Ahora, Hegel, que es la otra parte. Un suspiro. No, Marx, sí. Gracias. Marx toma dos elementos muy importantes. Bueno, retoma muchísimas cosas de Hegel, ¿no? El en sí, para sí, la dialéctica, el absoluto, tal. Pero yo me quiero referir a dos cosas importantes, dos grandes conceptos que retoma de Hegel. Por un lado, la dialéctica, que para Marx, y después lo retoma Lenin en este texto que decía al principio Claudio, es el reflejo de la materialidad en su pleno desarrollo. Es decir, tratando de combatir de que el mundo es algo dado, inamovible, sin posibilidad de transformación o de cambio, lo que intenta hacer el proceso dialéctico es encontrar que en todos los puntos de contradicción o de movimiento del objeto hay una capacidad de transformación de ese mismo objeto, ¿no? O sea, no es una cosa inamovible, es una cosa que se puede transformar, y conjugado con lo anterior que veíamos de Feuerbach, el sujeto tiene la capacidad de transformarlo, ¿no? Después, ahora no lo dice hasta el final, pero en textos posteriores lo que va a afirmar es que el sujeto que tiene la posibilidad de cambiar la realidad de manera radical es el proletariado, ¿no? La clase trabajadora. Entonces, la dialéctica es este movimiento entre tres partes, supongo que
alguna cosa en escucha de dialéctica, ¿no? O sea, lo más simple de tesis, antitesis, síntesis, ¿no? ¿Sí? No, nada de dialéctica. Okay. Bueno, la dialéctica tiene 3 momentos, ¿no? No es una cosa mecánica, es para que me entiendan más o menos el transcurso. El esquema, ¿no? Está la tesis, que es una premisa, la antitesis, que es la negación de esa tesis, y la síntesis, que es en realidad la conjugación de ambas partes, sacando lo mejor de ellas para obtener un producto. Y a su vez, esa síntesis se vuelve otra vez una tesis, que tiene la posibilidad de tener una nueva negación. ¿Ok? No es un ciclo que se acaba, es un ciclo que continúa en constante movimiento. ¿Ok? Bueno, para Hegel es mucho más complejo, pero bueno. Pero para que me lo entiendan, ese es el esquema en general, ¿no? Lo que nos da como resultado el hecho de pensar que este recorrido que no acaba es la posibilidad de pensar que cada una de sus partes son completamente necesarias para el desarrollo, pero que justamente no hay un momento inamovible, ¿no? O sea, la realidad está en completa transformación, ¿no? Y entonces la posibilidad que el sujeto tiene de incidir de manera consciente en esos momentos para transformar la realidad de manera radical, ¿ok? Eso por un lado por la dialéctica. Por otro lado, el tema del absoluto que utiliza Hegel y que lo retoma Marx, lo quiero tomar no para explicar qué es el absoluto, sino porque para nosotros desde la filosofía marxista o la teoría marxista es necesario comprender el absoluto para entender ciertas... en primera que todo forma parte de un todo, pero que tiene sus particularidades, y por otro lado entender conceptos como el Estado, el sistema capitalista, ¿no? O sea, que son partes fundamentales para entender la teoría marxista, pero a mí me gusta referirme a este punto porque en los procesos de los 60-70, donde surgieron nuevos procesos de lucha, de protesta, surgieron también de manera antimarxista algunas teorías filosóficas que contraponían el tema del absoluto con que no hay algo absoluto que nos esté dominando a todos, sino que en realidad la política y el poder se divide entre las personas particulares, y entonces ya no hay que luchar en contra de un Estado que es absoluto, sino en contra de o sea, resistir desde esas pequeñas particularidades, ¿no? Estas filosofías no salen a decir abiertamente que son anticomunistas o antimarxistas, porque se hubieran visto muy mal en sus tiempos, pero salen a decir que son teorías anti-hegelianas, ¿no? Que es básicamente el pretexto que utilizan para negar la construcción teórica de Marx, ¿no? Foucault. Que bueno, sí, tiene sus expresiones en Foucault, en Deleuze, en Derrida y en todos estos filósofos postestructuralistas y postmarxistas, que bueno, algunos se pueden... que algunos concebimos entre este espectro de filósofos como postmodernos, ¿no? Que ninguno de ellos se dice a sí mismo postmoderno, pero así es como desde una parte de las filosofías se les entiende a esta capa de filósofos. Ahora, otra de las cuestiones importantes que Marx dice que el idealismo alemán desarrolla, pero no de manera concreta, sino de manera abstracta, es justamente esta parte que mencionaba al principio de la posibilidad de que el sujeto ponga a la realidad, la desarrolla, y Hegel lo menciona como que la realidad es producto del despliegue de la conciencia. Eso suena muy abstracto, y sí, porque el desarrollo de Hegel es bastante abstracto, porque incluso ni siquiera habla de un sujeto en específico emancipador, como lo desarrolla Marx, sino que le tiene que poner un nombre y dice, bueno, es el espíritu del absoluto el que despliega su conciencia para poner la realidad. Es decir, esta parte que Marx, que decía al inicio de que los objetos tienen un carácter subjetivo porque es el sujeto el que genera esto materialmente, lo dice él de manera abstracta. Y es una de las críticas que tiene justamente al materialismo contemplativo. Esto lo hace Hegel al principio porque quiere... Sí, tengo 4 minutos.
porque quiere quitar la barrera que existe entre el nómeno y el fenómeno, que es la esencia de las cosas y los fenómenos que ocurren a través de las cosas. Y es que dice que entonces toda la realidad es producto del despliegue de la conciencia. Marx no lo dice de esa manera, sino que dice que el sujeto pone a la realidad en el mundo, ¿no? Esas son básicamente en general algunas de las ideas que Marx retoma tanto de Feuerbach como de Hegel para poder desarrollar hasta el final lo que conocemos como el materialismo histórico o materialismo dialéctico, que dos de las grandes potencialidades que tiene esta forma de análisis es, en primera, el estudio que ahora no voy a hablar de ello, pero es el estudio que hace del desarrollo de las fuerzas productivas, que ahora puede retomar un poco más desde el carácter económico Farid, el desarrollo de las fuerzas productivas y cómo es que una cierta subjetividad del hombre o del ser humano se generaba a través del desarrollo de esas fuerzas productivas, y en un segundo lugar hacer la distinción entre estructura y superestructura, entendiendo la estructura como esta base económica en la cual se funda todo lo demás, y la distinción entre el pensamiento religioso, la generación de lo jurídico, ¿no? La política, que era parte de la superestructura que fortalece y sostiene a la estructura, ¿no? Y la capacidad que hay de transformar, sí, también esa parte superestructural, que era lo que se venía transformando a través de ciertas críticas que se hacen el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo, que hace que un sector esté explotado y el otro sea el que explota ese sector, pero también la capacidad de ver y de pensar que es posible transformar esa estructura para sentar nuevas bases para el desarrollo de una sociedad distinta, ¿no? Esas son dos grandes conclusiones que le hace llegar a Marx el materialismo histórico. Pero bueno, ahora si hay dudas al final pueden, porque bueno. O sea, lo que Marx logra a partir de, o sea, ya digamos estando más, hablan del Marx maduro, ¿no? Intentando hacer una distinción entre el Marx joven y el Marx viejo. Entonces pensamos que en realidad no es que haya pensado una cosa después que se contraponía a lo que había pensado cuando era más joven. En realidad es una maduración de sus ideas que le llevan a entender ahora cómo aplica este método dialéctico, donde analiza las contradicciones que operan en la sociedad, ¿no? Y en la realidad, para entender cómo funciona el sistema capitalista, y para entender además cómo el sistema capitalista lleva en su propia génesis, en su propia esencia, a desequilibrios estructurales y a una crisis permanente, ¿no? O sea, de hecho muchas veces se plantea que el marxismo en economía es la teoría de la crisis, ¿no? Una teoría que busca entender de dónde vienen las contradicciones que se van acumulando en el propio desarrollo del sistema hasta el punto que esto estalla, ¿no? Entonces se generan condiciones de desocupación, quiebra de empresas, que incluso llevan a problemáticas que pueden empujar a guerras comerciales o a guerras militares entre las principales potencias económicas, ¿no? Marx, a partir de ocupar el método dialéctico, empieza a leer a distintos pensadores de su época desde el terreno de la economía, ¿no? Dice, bueno, todo bien con la filosofía, la política, la historia, pero para entender cómo funciona el sistema tenemos que entender lo que decía yo, que es la estructura, o sea, la superestructura entendida como la parte ideológica, filosófica, política, cultural, etcétera, y la estructura entendida como la parte que le da sustento en la sociedad, y que es la parte económica, ¿no? Todo siempre tiene un interés económico en el sistema capitalista. Entonces empieza a leer a algunos teóricos y retoma la teoría de David Ricardo y de Adam Smith, dos teóricos clásicos de la economía, dos de los principales, digamos, fundadores de esta ciencia social, que se dan cuenta que de donde viene la riqueza del ser humano, de donde viene la riqueza de una sociedad, es del trabajo del ser humano, ¿no? Esto es interesante porque anteriormente otros pensadores iniciales, ¿no? Decían, bueno, los fisiócratas, por ejemplo, decían, la riqueza viene de explotar la tierra, ¿no? Tendría que ver con un momento de la historia en el que el feudalismo, bueno,
entendían que a explotar las parcelas, ¿no? De ahí venía la riqueza que podía sostener un reino, ¿no? Por ejemplo. Después otros de los primeros que empiezan a analizar esto, que son los mercantilistas, dicen, no, la riqueza viene del comercio, ¿no? O sea, si una región comercia con otra, de ahí puede sacar la riqueza y demás. Pero ya Adam Smith y David Ricardo se dan cuenta que en realidad la riqueza viene del trabajo del ser humano, ¿no? Del despliegue de la capacidad del ser humano, de su esfuerzo físico, etcétera, es lo que permite que las cosas, o sea, que las mercancías tengan valor, ¿no? Y esta teoría después le va a llevar a Marx a desarrollar toda la teoría de la explotación, la teoría de la plusvalía, y a entender además a la clase trabajadora como un sujeto histórico llamado a revolucionar la sociedad, ¿no? A diferencia, por ejemplo, o sea, justo también la diferencia entre el socialismo científico y el socialismo utópico tiene que ver con que Marx analiza científicamente la sociedad en términos de su desarrollo económico, ¿no? Se pone a analizar El Capital, por ejemplo, que es su obra máxima, digamos, en este terreno. Es todo un análisis muy profundo de las contradicciones y la forma en la que se va acumulando capital, ¿no? Y de qué es una mercancía, por ejemplo, incluso, ¿no? Bueno, Smith y Ricardo se dan cuenta que el trabajo es lo que crea el valor, pero después como que reculan y dicen, bueno, pero esto acá tiene algunos, o sea, esta teoría todo bien, pero no la podemos llevar más hasta allá, hasta el final, ¿no? Porque ellos eran parte de la clase burguesa, y si el trabajo es lo que crea el valor y los trabajadores viven de manera precaria, entonces está habiendo un problema ahí, ¿no? O sea, como los que crean la riqueza están viviendo mal, ¿no? O sea, llevaría a concluir que están siendo explotados, ¿no? Y es lo que Marx desarrolla hasta el final después. Pero ellos se quedan ahí, desarrollan otras partes, ¿no? Le dan un enfoque distinto, que después es lo que retomarían las teorías económicas burguesas ya neoclásicas, ¿no? Que retoman algunos aspectos de la teoría de Smith y de Ricardo, pero que no se meten a la teoría del valor, ¿no? De hecho, crean otra teoría para justificar el sistema capitalista y para entender el funcionamiento del mercado, ¿no? Que es la teoría que hasta el día de hoy en la televisión, los economistas, etcétera, la teoría neoliberal, la teoría neoclásica son símiles, ¿no? Entonces, Marx, sin embargo, sí retoma esta parte, digamos que era una parte en donde son teóricos, al igual que Hegel, al igual que otros de su época, son teóricos de una burguesía, son teóricos burgueses, pero de una burguesía que está haciendo una clase revolucionaria, ¿no? Está llegando a barrer al orden feudal y por lo tanto están haciendo ciencia. Por eso Marx hace una distinción muy fuerte entre la economía burguesa y la economía que él llama vulgar, ¿no? La economía vulgar, que ya es la teoría neoclásica, ¿no? Que entiende otra teoría del valor, etc. Ahora, ¿qué es la teoría del valor-trabajo para Marx? La teoría del valor-trabajo es una teoría en la que, bueno, en el mercado hay mercancías. Una mercancía no es un producto únicamente, porque un producto se puede producir para el autoconsumo. Cuando un producto está hecho para venderse, para intercambiarse, entonces tiene una cualidad que es una mercancía en el mercado capitalista. Es algo importante. Y todas las mercancías, eso tampoco lo desarrolla únicamente Marx, pero lo retoma y lo explica muy a profundidad. Todas las mercancías tienen un valor de uso y un valor de cambio, o un valor. El valor de uso de cada mercancía pues es para lo que existen, ¿no? Una silla para sentarse, una pluma para escribir, una televisión para ver los canales que desde ahí se transmiten, etcétera, ¿no? O sea, tiene un valor específico en su utilidad. Y el valor es lo que, o sea, podríamos decir que es lo que cuesta, pero en realidad es lo que tiene la capacidad de intercambiarse, ¿no? O sea, el valor, por ejemplo, podríamos decir, el valor de un libro es equivalente al valor de 10 plumas, ¿no? ¿Por qué? Y ahí viene el aporte de Marx. Tiene que ver con que para producir una pluma, un libro, un escritorio, etcétera, se ocupa tiempo. Y ese tiempo es un tiempo de trabajo que le da el valor a las cosas, ¿no? Esa teoría del valor-trabajo es interesante porque, o sea, te puedo explicar fácilmente. O sea, si uno agarra una piedra, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo la quiero intercambiar, quiero vender de esta piedra, pues evidentemente nadie te la va a comprar, porque si yo para que yo tu piedra puedo encontrar muchas piedras, ¿no? Pero si esta piedra tú la trabajas y le imprimes un valor, ¿no? Le imprimes tiempo tuyo, le das una figura, etcétera, pues puede ser que haya personas dispuestas a comprártela en función también de cuánto tiempo
hayas tú dedicado, ¿no? Si tú dedicas menos tiempo es algo sencillo, si dedicas más tiempo, pues evidentemente puede ser más valorado, ¿no? Entonces, de ahí viene esta concepción de que las cosas tienen un valor en función de del tiempo de trabajo que cuesta hacerlo, ¿no? Ahora, ojo ahí porque tú no decís, bueno, pero algunos pueden trabajar más rápido, otros pueden trabajar, no sé, un día sí y otro no, entonces, ¿cómo puede ser que mientras más te tardes, o sea, porque si las cosas valen más en función del tiempo solamente, pues entonces hay un problema ahí, ¿no? Dice Marx, bueno, es del tiempo de trabajo medio y socialmente necesario, ¿no? O sea, hace como un promedio de cómo se trabaja y en función de eso es el valor de las mercancías. Y él hace una distinción muy interesante entre el trabajo abstracto y el trabajo concreto. El trabajo abstracto lo entiende como el trabajo en general, o sea, el trabajo de cualquier persona que implica un desgaste físico de los músculos, intelectual, etc. Ese es el trabajo abstracto. Y el trabajo concreto tiene que ver con una mercancía específica, ¿no? O sea, el trabajo concreto que te gastas en hacer esta puerta, ¿no? El trabajo concreto que te gastas en hacer este edificio, ¿no? Ya son cocinas enfocadas directamente a una mercancía, y la otra es el trabajo abstracto que vale lo mismo para cualquier mercancía. Entonces, ese trabajo abstracto es lo que le da, digamos, un valor a las mercancías para que se puedan intercambiar en el mercado. Por otro lado, analiza algo muy interesante. Para David Ricardo, las mercancías, o sea, más bien, en una jornada de trabajo, en un proceso de producción, se retribuía el trabajo de los obreros, ¿no? O sea, se les pagaba su trabajo. Y Marx analiza que no les está pagando su trabajo, se les está pagando solamente una mercancía, que es la fuerza de trabajo. Esta mercancía fuerza de trabajo es muy importante porque distingue, y es una llave, digamos, que permite entender la sociedad capitalista, porque para Marx un ser humano va al mercado, él no tiene nada para vender. ¿Qué tiene para vender? Su capacidad de trabajar. Y eso va a ser retribuido. Pero es una mercancía su capacidad de trabajar. Y como todas las mercancías tienen un valor de uso y un valor de cambio, ¿no? ¿Cuál es el valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo? Es la única mercancía que crea valor. Porque se le paga lo equivalente para reproducirse. O sea, a un trabajador se le paga lo equivalente para que pueda ir a trabajar al siguiente día, para que pueda pagar su descendencia, porque además en algún momento se va a morir, entonces necesita el capitalismo obtener descendencia, ¿no? Se le paga eso, pero es lo que la fuerza de trabajo como mercancía está creando un valor extra de lo que le están pagando, ¿no? Y de ahí viene lo que significa, digamos, la teoría de la plusvalía, ¿no? Ahora, la plusvalía es la forma que adquiere en la sociedad capitalista el excedente de la sociedad. Es importante porque en las sociedades antiguas o en otras sociedades previas había excedente también. O sea, ¿qué significa que hay excedente? En las primeras sociedades humanas no había excedente. O sea, se producía para lo necesario para poderse reproducir. Una tribu o una comunidad, no les sobraba, digamos, ¿no? No les sobraba ni tiempo ni un montón de productos, ¿no? Cuando empieza a desarrollarse las fuerzas productivas, es decir, cuando empieza a haber una técnica más especializada, formas de sembrar que permiten que sobre, digamos, que no solamente te alcance para que coma tu comunidad, sino que además tienes algo que está sobrando, ¿no? Ese excedente es lo que empieza, digamos, a ser una disputa por el excedente. Y ahí es donde vienen las primeras sociedades de clase, ¿no? Y se empiezan a desarrollar formas de explotación a partir de la propiedad privada. El excedente, por ejemplo, en una sociedad esclavista permitía que no solamente se reprodujera la sociedad, sino que además se podían incluso, no sé, construir pirámides, en el caso de los egipcios, ¿no? O conquistar otros pueblos, porque estaba satisfecha la necesidad de la sociedad y además sobraba, ¿no? Ahora, el excedente en la sociedad capitalista adquiere su forma en un plus trabajo o un plus valor que no se le está retribuyendo al trabajador. Al trabajador se le paga lo equivalente a lo que cuesta su fuerza de trabajo, pero
la fuerza de trabajo, o sea, se le puede pagar. Marx hace algunos ejemplos interesantes en El Capital que dice, bueno, un trabajador trabaja tanto tiempo, ¿no? Hagamos una jornada de 10 horas y produce lo que le van a pagar en 3, en 4 horas. En esas 4 horas está produciendo su salario, ¿no? El resto de la jornada está siendo apropiada, lo que está produciendo ahí está siendo apropiada por el capitalista y por lo tanto, si eso lo vemos en una empresa, pues lo entendemos, pero cuando lo ampliamos, digamos, lo vemos más desde arriba, pues es una sociedad de explotación, ¿no? Donde hay una enorme cantidad de trabajadores que están trabajando para enriquecer y para que se acumule la riqueza que están produciendo en unos cuantos grandes capitalistas, ¿no? Digamos que hasta ahí deriva la concepción de la teoría del valor, ¿no? De la teoría del valor trabajo, que logra explicar no solamente el funcionamiento del capitalismo, de la explotación, de la plusvalía, etcétera, sino justamente a partir de entender el método dialéctico es que Marx dice, bueno, pero esto genera distintas tendencias, genera tendencias y contratendencias que llevan al desarrollo, a una economía, a un mercado, a crisis, que después, bueno, a él le tocó ver algunas, ¿no? Todas solamente, pero que durante el siglo XX, ¿no? Y hasta la actualidad, podemos ver que el propio sistema capitalista tiene en su propio funcionamiento la esencia de la crisis, ¿no? De un desequilibrio entre lo que se produce, en lo que se puede comprar y entre la forma en la que se tiene que necesariamente adquirir una ganancia permanentemente, ¿no? Dos cuestiones más. Marx, al analizar esta cuestión, dice, bueno, entonces el móvil del sistema capitalista es la ganancia. O sea, todo se busca en función de eso. Por lo tanto, pues la clave está en organizar a los sectores de la población que son los que producen esa ganancia, ¿no? Que son los que están siendo explotados. Por eso el marxismo dice, la clave del sujeto político revolucionario está en la clase trabajadora, ¿no? Que son los que mueven los resortes de la economía y los que con su actuar pueden paralizar la economía, ¿no? Es una teoría, digamos, que justo llega a enfrentarse también con otras visiones, ¿no? Que decían, algunos no, pues yo creo que, o algunos decían, bueno, los campesinos son más, entonces yo creo que los sujetos son los campesinos, ¿no? Para hacer la revolución, o incluso otros teóricos decían, no, los que puedan hacer las revoluciones son los sectores pobres de las ciudades que no tienen nada que perder, ¿no? Y Marx dice, no, la clave está en la clase trabajadora como sector social. Y otra cuestión importante es que esta teoría del valor, la teoría del valor trabajo, o la teoría objetiva del valor, que plantea que las cosas valen por el tiempo de trabajo socialmente necesario que se gastó en su producción, en un primer momento los burgueses y los pensadores de la economía burguesa pues, no le hacían en realidad mucha mella, ¿no? Decía, bueno, ahí está Marx retomando a Ricardo y tal, con sus escritos de los círculos marxistas. Es hasta la Comuna de París, cuando estalla la revolución en París, y digamos que las ideas marxistas, no únicamente, pero también se ve su potencialidad revolucionaria, que la burguesía dice, tenemos que darle respuesta a esto, ¿no? No puede ser que no tengamos una teoría que plantee que no es el trabajo lo que crea el valor, porque eso nos lleva a pensar que hay una sociedad de explotación. Entonces crean la teoría subjetiva del valor, que es la que hasta el día de hoy rige el pensamiento económico, ¿no? Dominante. La teoría subjetiva del valor dice, las cosas no valen por lo que se gastó en hacerlas, ¿no? No valen por el costo que le costó al capitalista, valen por lo que se quiera pagar en el mercado por ellas. Entonces es una concepción subjetiva de lo que tú quieras pagar, ¿no? Y hacen toda una teoría, que es la teoría marginalista, en la que dicen, si tú tienes tienes sed, entonces te compras una botella, vas a pagar lo que sea o vas a pagar un precio muy alto porque tienes sed, pero a la siguiente lo vas a pagar más barato y a la siguiente la vas a pagar más barata en función de que ya tienes satisfecha tu necesidad, ¿no? Marginalmente hacen incluso muchas gráficas y ecuaciones para pensar el funcionamiento del mercado capitalista en función de qué tanto la oferta y la demanda se equilibran en el mercado, ¿no? Esa es la teoría subjetiva del valor neoclásica, que sin embargo Marx va a decir, esta teoría no entiende, solamente se queda en la superficie, ¿no? No está logrando entender cómo funciona el capitalismo más en su esencia,
se queda solamente en la apariencia, ¿no? Justamente, y por lo tanto no tiene forma de entender cómo el capitalismo tiene en su génesis y en su propio desarrollo la crisis, ¿no? Como tal. Y bueno, hay... Por último, la teoría marxista plantea en la parte económica una caracterización del funcionamiento y la crisis del capitalismo a partir de una interpretación de la explotación y una ley de formación de precios. Eso es más complejo, ¿no? En realidad eso lo desarrolla ya, o sea, Marx solamente escribió al respecto de eso, pero Engels hasta el tomo 3 del Capital es donde empieza a analizar cómo, ok, si tú dices que esto vale tanto tiempo, esto cómo se refleja en el precio, ¿no? Entonces él hace todo un análisis a partir de entender la tasa media de ganancia, una formación más compleja, ¿no? Que no se desarrolla en el primer momento. Postula que el trabajo abstracto es la sustancia del valor y analiza la forma del valor a través de la crítica del fetichismo de la mercancía y el dinero. Y bueno, analiza cómo los cambios en la productividad y las necesidades sociales modifican el tiempo socialmente necesario para producir las mercancías y puntualiza cómo estos cambios impactan el proceso de valorización. ¿Por qué proceso de valorización? Con esto cierro. La idea del capital es valorizarse. O sea, si un capitalista no tiene asegurada una tasa de rentabilidad que le permita decir voy a desplegar esta inversión, no va a hacer la inversión. O sea, tú vas a decir yo gasto tanto en poner esta fábrica aquí, voy a contratar tantos trabajadores, voy a tener estos insumos, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero es una tasa de rentabilidad de tanto por ciento. Si eso no está asegurado, no se está valorizando el capital y no se despliega la inversión. Esa idea de la tasa de ganancia es lo que después va a desarrollar Marx para entender que si esta tasa de ganancia no crece, no aumenta permanentemente, el capitalista no va a estar dispuesto a invertir y eso va a llevar a justamente los desequilibrios y a las crisis que desarrolla él y todos los demás economistas marxistas ya entrado el siglo XX, ¿no?